Hola, en este tema vamos a resolver los problemas de conexión referentes a las situaciones del principio de curso que comentamos en el vídeo anterior. Recordamos que lo que nos planteábamos era saber si con los teléfonos que tienen nuestros amigos pues van a poder estar en contacto unos con otros, aunque sea a base de intermediarios. Y la segunda pregunta era que en el caso de que Sergio y Guille tuvieran sus teléfonos estropeados, el iPhone y el BlackBerry, si podrían los demás seguir en contacto o no. Entonces lo que vamos a hacer es, como siempre, primero modelizar. Es decir, tenemos que decir quiénes son los vértices, quiénes son las aristas, y una vez tengamos definido el grafo, saber si es dirigido o no dirigido, dependiendo cómo hayamos definido las aristas. Es decir, en el primer supuesto, en el caso en que a todos les funcionan los teléfonos, los vértices van a ser todos los amigos, Marta, Sergio, Lidia, etc. Y en el segundo caso, los amigos van a ser todos menos Guille y Sergio, que son los que tienen los teléfonos estropeados. En ambos casos, las aristas, ¿quiénes van a ser? Aristas o arcos, ahora veremos qué son. Pues son los pares UV, de manera que U puede ponerse en contacto de forma directa con V. Entonces, en este caso E1 y E2 es el mismo conjunto, o sea, está definido de la misma manera. Lo que ocurre es que, como observamos, llamamos E1 y E2 y no E a secas, porque aquí los vértices varían en V1 y aquí varían en V2, con lo cual no es el mismo conjunto de aristas. He dicho aristas, ¿es aristas o arcos? Pues vamos a ver si se trata de un grafo dirigido o no. Eso depende de si el par es o no ordenado. ¿Cómo es el hecho de ponerse en contacto de forma directa por teléfono? Es mutuo. Si yo me puedo poner en contacto con V y V también se puede poner en contacto con U, como estamos suponiendo que tienen los teléfonos. Con lo cual es un grafo no dirigido. Lo voy a representar por una arista. Así pues, la representación que me queda es la siguiente. En el primer caso es esa. Y en el siguiente caso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que eliminar el vértice Sergio y el vértice Guille, porque son los que los teléfonos están estropeados. Con lo cual nos quedará eso de ahí, pero claro, no puedo eliminar un vértice y dejar las aristas. Es decir, que cuando en un grafo eliminemos un vértice, eliminaremos también las aristas incidentes en él. Con lo cual el grafo que queda es este de aquí. Tenemos pues estas dos situaciones y la pregunta que hacíamos era: ¿estarán en contacto dos cualesquiera de nuestros amigos? Lo cual, traducido a teoría de grafos, significa: dado dos vértices cualesquiera, ¿existe una cadena que los una? O dicho de otra manera, G1 es conexo. ¿Es conexo G2? Bien, pues vamos a verlo a partir de las matrices de acceso. Os recuerdo que las matrices de acceso se obtienen aplicando el método BFS o el DFS que visteis en vídeos anteriores a cada una de los vértices, originando así las diferentes filas de la matriz. En el caso de G1, la matriz de acceso está formada totalmente por unos. Luego G1 es conexo. ¿Qué ocurre en el caso de G2? Si calculamos la matriz de adyacencia, observamos que hay ceros, con lo cual ya podemos decir que el grafo no es conexo. Observemos qué distribución tienen los unos de la matriz de acceso. Vemos que la fila 2 y 3 son iguales y la intersección de la fila 2 y 3, la fila 2 y 3 con la columna 2 y 3 nos da este cuadrado de aquí. Son todo unos. Se corresponden con estos dos vértices aquí. Fijaros que, como hemos renombrado, estos son los nombres antiguos, ¿vale? Entonces era 1, 3, 4, 6, 7, 8 y 9. Entonces, estos de aquí se corresponden con estos vértices, que están conectados entre sí. Y estas otras filas son iguales entre sí, están también conectados. Y el resto de vértices de puntos de la matriz son ceros. Con lo cual vemos lo de antes. Esto es un grafo no dirigido, estos se alcanzan mutuamente, estos se alcanzan mutuamente y los de la zona morada no alcanzan a los de la zona roja. Veamos el siguiente ejemplo, el de la red de ordenadores. En este caso nos preguntábamos lo mismo. Hemos montado una red
Y entonces queremos saber si la información podrá llegar de un ordenador cualquiera a otro. Y después, ¿qué ocurrirá en el caso en que haya dos ordenadores que estén fuera de servicio? Hacemos lo mismo de antes. Modelizamos. En este caso, el conjunto de vértices del primer grafo van a ser los ordenadores del 1 al 10. Y en el segundo caso, pues serán todos menos el 2 y el 6, que nos han dicho que están estropeados. En ambos casos, ¿cómo defino el conjunto de aristas? Pues es el par UV en el que U está conectado con V. Es decir, yo considero una arista o arco entre U y V si hay un cable que va de U a V. ¿Cómo será el grafo? ¿Dirigido o no dirigido? Fijaos que si hay un cable que pone en comunicación el U con el V, pues también pone en comunicación el V con el U, con lo cual el par es no ordenado y se trata de un grafo no dirigido, en ambos casos. Veamos cuál será la representación gráfica de este grafo. Sustituimos esto por el grafo y en el siguiente caso lo que tengo que hacer es eliminar los ordenadores 2 y 6. Los elimino. Bueno, esta raya de aquí no debería aparecer porque hemos quitado el vértice. Y nos queda esta situación. Y ahora nos planteamos, ¿se podrán intercambiar dos ordenadores cualesquiera o en terminología de grafos? Dados dos vértices cualesquiera U y V, ¿existe una cadena que los una? ¿O lo que es lo mismo? ¿Son G1 y G2 conexos? Fijaros que ya de un golpe de vista podríamos ver que sí, porque aquí se ve que todos alcanzan y aquí se ve que todos alcanzan. Vamos a hacerlo vía matriz de acceso. En el primer caso tenemos una matriz formada por unos y en el segundo caso también, con lo cual ambos grafos son conexos. Con lo cual la respuesta a nuestra pregunta es que sí, que aunque los dos ordenadores se estropeen, los demás podrán funcionar perfectamente poniéndose en comunicación unos con otros porque el grafo resultante era conexo. En el caso de nuestros amigos resultaba que en principio estaban todos conectados entre sí, pero si había los dos que dijimos que se les había estropeado el dispositivo, hacía que además había un grupo de personas que no se podía poner en contacto con otra. Vamos a ver ahora un ejemplo en grafos dirigidos, el ejemplo de la urbanización. Lo que teníamos era habíamos dado esta dirección a las calles, pues se podía ir de P2 a P3, de P3 a P6 y así sucesivamente. Y lo que nos planteábamos es si se podrá llegar de una plaza cualquiera a la otra. Modelizando, obtenemos que las plazas son los vértices y que voy a considerar un arco de U a V cuando haya una calle que me lleve directamente, sin pasar por intermedia, de U a V. Es un grafo dirigido, puesto que puede ir de U a V, pero eso no significa que pueda ir de V a U. El sentido de la calle es el que me marca que es dirigido. Y entonces lo que tengo que ver es si es conexo o no. Porque lo que me preguntan es, ¿puedo desplazarme respetando el sentido de la circulación de una plaza cualquiera a otra? O, dados dos vértices cualesquiera U y V, ¿existe una cadena que vaya de U hacia U y una cadena que vaya de V hacia U? Observad que hemos cambiado la pregunta respecto al grafo no dirigido. Allí, cuando preguntábamos si había dos, yo podía poner en contacto este con este, luego preguntaba si había una cadena de U a V y ya está. Ahora, como el grafo es dirigido, tengo que preguntarme, si yo quiero ir de una plaza cualquiera a otra, tendré que preguntarme, ¿hay una cadena que vaya de U a V y otra cadena que vaya de V a U? No tiene por qué ser la misma. Habrá trozos que sí, habrá trozos que no. El principio tiene que haber una cadena de U a V y otra de V a U. Entonces eso es preguntarse si G es conexo. Pues vamos a ver en el ejemplo, tenemos la matriz de acceso. La matriz de acceso, como ya comentamos en ocasiones anteriores, no es tan fácil de ver la conexión en grafos dirigidos como en no dirigidos. Entonces aquí vemos que las filas 3, 4, 5 y 6 y las columnas 3, 4, 5 y 6 forman un bloque formado por unos. Ellos están todos conectados entre sí, todos se alcanzan mutuamente. Pero vemos ceros en la matriz, con lo cual el grafo no va a ser conexo. Observemos que de los otros, como no hay dos filas que sean iguales, ya no hay ningún otro par de vértices que se alcancen mutuamente. Por ejemplo, el 2 y el 9. El 2 alcanza al
en la fila 2 y columna, o sea, tengo que mirar fila 2 y columna 9. Tengo la fila 2 y la columna 9. La fila 2, fila 9, columna 2, columna 9. Entonces, la intersección me queda 1, 0, 1, 1. No es un bloque de unos. Así cojáis las dos filas, columnas que queráis, no vais a encontrar ningún bloque formado todo por unos. Eso significa que no hay ningún otro par de vértices que se alcancen mutuamente. Luego, dando solución a respuesta a nuestra pregunta, esto está mal diseñada la orientación, puesto que de aquí sí me podré mover de todos sitios a todos sitios, pero en esta zona no. En el siguiente vídeo, lo que vamos a ver es cuando tengamos un grafo no dirigido, cómo orientarlo adecuadamente, cómo convertir las aristas en arcos de manera que el resultado sea un grafo dirigido conexo.